Como bautizados, recibimos gratuitamente dones y bendiciones de Dios. Como miembros de la iglesia, tenemos un compromiso de apoyarla y servirla en los más necesitados. Ley aplicada, para dar respuesta a tus dudas más frecuentes sobre la ley aplicada en la Iglesia Católica. Ley aplicada. Comenzamos. Tenemos ahora un impedimento pues que puede darse. Yo varias veces yo fui capellán de la Penitenciaría de México de Santa Marta y tuve, bueno, pues sí, el honor, ¿por qué no? Si es para bien de las personas, de haber casado a varios conyugicidas. En alguna ocasión, híjole, me puse muy nervioso porque había fotos, pero bueno, pues el director le pidieron a él y él autorizó las fotos. Generalmente cuando se hacen estas cosas en las prisiones está prohibido sacar fotos. Digo, cualquier matrimonio no permiten que haya fotos, ¿verdad? Yo cantidad de personas que casé en la cárcel, desde Lecumberri, Santa Marta, en fin, en todos los reclusorios del Distrito Federal. Pero en este caso, pues el director lo había autorizado, ¿verdad? Él, pues su responsabilidad es de él, ¿no? Pero el que mata a su cónyuge, ¿verdad? El que mata a su cónyuge, mata al cónyuge para casarse con la persona, intuito persona, con esta persona, entonces no puede contraer matrimonio válidamente. O bien, cuando los dos cónyuges cooperan física y moralmente para hacer morir a uno de los cónyuges, ¿verdad? Hay una película famosísima de Kazan, de aquellas épocas, que se llamaba Las Diabólicas, ¿verdad? Una película francesa de primera categoría con Simone Signoret, aquella, pues, gran artista, en la cual cooperaban los dos esposos a base de sustos, que la mujer era cardíaca, ¿verdad? Estaba muy delicada, y cooperaron asustándola y murió, ¿verdad? Lógicamente esa cooperación física o moral para obtener la muerte de uno de los cónyuges invalidan el matrimonio. Se llama impedimento de crimen y está reservado a la sede apostólica, aunque claro, en peligro de muerte, pues puede dispensarse, ¿verdad? Como dispensamos en algún caso de algún impedimento de estos, ¿verdad? De algún caso por peligro de muerte o en fin, no recuerdo, pero se obtuvo la dispensa correspondiente para casar a algunos de estos conyugicidas que dice uno, híjole, ¿quién se atreve? Pero las muchachas son generalmente ciegas para el amor y dice uno, bueno, sabiendo que mató a la otra, pues sin embargo, bueno, pues se arriesgan y alguna vez encontré a alguno en la calle, en su taxi y les ha ido muy bien, bendito sea Dios, ¿verdad? Lo que quiere es que a la gente le vaya bien. Al fin y al cabo, todo, la ley y todo es para favorecer la salvación de las almas. Bien, tenemos ahora el impedimento de consanguinidad, es decir, el parentesco de sangre, ¿verdad? Aquí es un impedimento que en línea recta no se dispensa. Se considera de derecho natural, divino positivo, padre con hija, o hijo con madre, evidentemente, o abuelo. En línea recta no se permite el matrimonio, no se puede dispensar y es inválido. En línea colateral ha cambiado mucho, porque antiguamente era enorme el árbol de la gente que yo hoy me doy cuenta ahora, ya después de anciano, en algún rancho de mis papás, ¿verdad? Que fue de mis papás, a los vecinos, veía yo que hicieron un árbol genealógico y veo que todas las personas están emparentadas, toda la gente es pariente, ¿verdad? Es consanguíneo, ¿verdad? Y entonces uno explica por qué existía este impedimento, porque la gente no salía del pueblito, del lugar, y entonces se casaba con los que encontraba, y entonces por eso existían estos impedimentos, para que la gente buscara un poquito afuera, ¿verdad? Alguien que no se casara de la misma familia, que no fuera endógamo. Y bueno, pues el impedimento era hasta 6º grado de ahora, de la contabilidad actual. 3er grado
en línea colateral de ramas iguales se llamaba antes. Bueno, no quiero confundirlos. Se cuenta el tronco y luego las personas concretas. Por ejemplo, primos hermanos. El tronco es el abuelo, 2 hermanos, 2 hijos. Se cuenta de la línea recta del abuelo, primero el papá, luego el hijo. Del otro lado, la mamá y luego la hija, pongamos, que es una hija con sitio, tiene que ser de diferente sexo. Entonces, ¿qué pasa? Entre los muchachos hay un impedimento de 4º grado. 4º grado, es decir, del tronco, 2 ramas. Y esas 2 ramas suman el número 4. En la actualidad, es hasta el 4º grado nada más. Antiguamente hasta el 6º grado y hubo antiguamente todavía más impedimentos más largos. Más aún, en las iglesias orientales hasta hace muy poco tiempo había impedimentos de digéneya, trigéneya, ¿verdad? Que eran los parientes políticos, también eran parientes de las personas, y por consiguiente, un caso muy común, el medio hermano de mi media hermana, ¿verdad? No hay ningún parentesco de sangre entre los dos extremos. Y sin embargo, en las iglesias orientales sí era impedimento porque se llama de digéneya. Tiene unas maneras complicadas de contarse, pero volvemos a decir, en la iglesia latina hasta el 4º grado, hay que sumar. Entonces, ¿qué impedimentos quedan? Entre hermanos, ¿verdad? 2º grado. Tío y sobrina, 3er grado. Está el tío, la mamá y la hija, tío y sobrina, 3er grado. 3er grado también, que es muy difícil que se dé, aunque tuvimos un caso, tío abuelo, es 4º grado. El tío abuelo, un grado, y luego la nieta, tío, son 4 grados. 4 grados también suman al tronco. Y luego primos hermanos, que son 2 grados en ambos lados, como decíamos. En este 4º grado dirime, es decir, es necesario pedir la dispensa al obispo del 3er grado y del 4º grado. El 2º grado dice que aquí en el código que no se dispensa, pero en peligro de muerte opino, y no yo, sino otros muchos juristas, de que sí puede dispensarse en peligro de muerte. Hay causas de dispensa, hay casos presentados ante la Santa Sede de medios hermanos que o no se conocían, o en fin, alguna de estas cosas, y entonces se puede contraer matrimonio en peligro de muerte, que es la opinión. ¿Por qué? Porque dice el canon 1079 que se puede dispensar de todo impedimento eclesiástico, y se considera que es un impedimento eclesiástico. No puede ser de derecho divino por la misma narración bíblica. ¿Con quién se casaría Caín y Abel? Pues teóricamente, si el relato tiene una historicidad material, lógicamente que con sus hermanas, ¿verdad? No pudieron haber tenido otra línea, ¿verdad? Si es que el relato, como digo, que se llama un midrash, fuera precisamente estricto. Además vemos que en la Sagrada Escritura Sara y Abraham eran medios hermanos, y encontraron en todos los pueblos de la tierra, los misioneros, hermanos casados, ¿verdad? Hermanos casados. Y por consiguiente, si ya se habían casado en rito gentil, ¿verdad? Azteca o cualquier rito, los faraones, etcétera, siempre dijo a los misioneros: déjenlos en su buena fe, no los inquieten, non sunt inquietandi. Cuando alguien contrae matrimonio inválidamente y no es conveniente decirle, no hay que inquietar a la gente. Así es que tácitamente la Iglesia ha aceptado estos matrimonios, además de que dispensas estrictas. Calixto III, allá en el siglo XV, dispensó de un caso, y otros que ha habido discretamente de la Santa Sede. No es fácil obtener la dispensa, ¿verdad? Pero sí posible obtener la dispensa. Y opino que en peligro de muerte sí puede contraerse matrimonio en estos casos.
Yo recuerdo de un caso que voy a contar, que mandaron, yo no conocía al padre, pero un día llegó una carta a la Mitra de México, duré 15 años en la oficina de matrimonios, a la Mitra de México, de un párroco de Michoacán, no recuerdo de qué diócesis, en que decía que un señor fue casado, enviudó, y su hermana, su media hermana, le hacía pie de casa, ¿verdad? Pie de casa con los niños que se habían quedado de su esposa, 2 o 3 niños. Pero luego pues se enredaron, lo que pasa siempre, y ya él era anciano ya, ancianos los dos, y los hijos habían tenido 2 o 3 hijos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué podía hacer, verdad? Porque además los señores obispos, pues, primero habría que recurrir a la Santa Sede en un proceso externo que no es nada fácil, ¿eh? Nada fácil. Hay que recurrir a la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, que ya tiene algunos casos de dispensa. Pero al fin y al cabo, yo consideré el asunto y así se lo contesté al padre, que él, dado que el señor era anciano en peligro de muerte, pues los casara simplemente sin testigos, dispensando la forma y dispensando el impedimento, a tenor del canon 1079, ¿verdad? Así es que en algunos casos es posible, si algún caso, yo me encontré 2 en México, pues que consulten su caso, a ver qué podemos hacer o cómo los podemos orientar. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Hoy la eutanasia resulta de nuevo aceptable para algunos a causa del extendido individualismo y de la consiguiente mala comprensión de la libertad como una mera capacidad de decidir cualquier cosa con tal de que el individuo la juzgue necesaria o conveniente. Mi vida es mía. Nadie puede decirme lo que tengo que hacer con ella. Tengo derecho a vivir, pero no se me puede obligar a vivir. Afirmaciones como estas son las que se repiten para justificar lo que se llama el derecho a la muerte digna, eufemismo para decir en realidad el derecho a matarse. Pero este modo de hablar denota un egocentrismo que resulta literalmente mortal y que pone en peligro la convivencia justa entre los hombres. Los individuos se erigen de este modo en falsos dioses, dispuestos a decidir sobre su vida y sobre la de los demás. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas, de venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Escucha Koinonia Radio todos los días de 5 de la tarde a 11 de la noche y visita nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, 1420 AM. 1420 AM. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y
228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley Aplicada, Ley Aplicada, Ley Aplicada. De tal manera que lo que hay que admirar es que la iglesia trata, aunque a veces los sacerdotes nos resistimos, porque no sabemos o porque tenemos tanto trabajo, nos resistimos a resolver los problemas a la gente. Pero la iglesia tiene muchísimos recursos para la salvación de las almas. Al fin y al cabo, el último canon del código dice que todo esto se justifica y tiene como fin la salvación de las almas. Dice, como dirá San Pedro, ¿verdad? La fe no tiene otra intención que salvar nuestras almas. Bien, esto es la consanguinidad. Entonces volvemos. Consanguinidad en línea colateral. Les contaba yo, creo que la otra ocasión, que en Puebla se me presentó, lamentablemente ahí yo fallé, pero involuntariamente. Encontré en un hospital, en el Hospital General de Puebla, que yo lo atendía, una víspera de la Semana Santa, ha de haber sido un sábado de Ramos, y un muchacho enfermo que vivía con una prima hermana, y ya le habían ido a ver al señor cura de un pueblo que se llama Canoa, famosísimo por otros motivos. Canoa, famosísimo. Bueno, yo atendí al muchacho, lo absolví todo y le dije, yo te voy a casar, no te preocupes, yo te voy a casar a tu casa, porque no estaba ahí la mujer, entonces la esposa. Entonces le dije, pero mira, esta es la Semana Santa, tengo muchísimo trabajo, yo te voy el primer lunes de Pascua, fíjate, que quedaba el sábado, o sea, quedaba la Semana Santa. ¿Por qué? Porque había, que la Semana Santa, pues donde quiera es complicada. Yo a veces confesaba en la Catedral de Puebla todo el día, los días santos. Entonces se me hizo fácil decirle, debí de haber hecho al revés, debí de haber ido al otro día a hacer un tiempito para ir a casarlo, pero no, yo no pensé en eso. La gravedad de las personas es tan relativa a veces que uno no se da cuenta. Entonces, dicho y hecho, fui el lunes de Pascua a Canoa, primero para localizar la dirección, un poco difícil, y llegué con la nota de que había muerto el Viernes Santo, ¿verdad? A mí me dolió muchísimo, pero bueno, pues fue involuntario, así es que Dios ve la buena fe y la buena voluntad que tenía yo. Pero bueno, por eso dicen que lo que dice la caridad, que a veces no nos damos cuenta, mira, tu hermano te necesita, después ya no te necesita, cuando ya se murió ya no te necesita. Y esto debemos de tenerlo los sacerdotes, con los enfermos, con tanta gente, que hoy es el día de la salvación y ya mañana quién sabe. Quién sabe, porque las circunstancias cambiaron, como esto de la muerte de la persona, ¿verdad? Que fue involuntario de todos, pero al fin y al cabo que no se pudo realizar este matrimonio. Me siento un poco, pues me sentí mal, simple y sencillamente. Bien, esta es la consanguinidad. Vamos con la famosa afinidad, que en esto era muy difícil antes, ¿verdad? Es decir, alguien que enviudaba no podía casarse ni con la hermana, con la hermana de su esposa, ¿verdad? No podía casarse porque había impedimento de afinidad. Ahora ha quedado borrado este impedimento, solo queda la afinidad en línea recta. Es decir, alguien que enviuda, vamos a suponer que la señora traía una hija, y es lógico el por qué en la iglesia hay 3 impedimentos que se parecen, ¿verdad? La iglesia tiene, ¿por qué? Porque tiene gran respeto a la familia. Si un niño se ha crecido y pensado que esta persona es, o aunque lo supiera, es su mamá, ¿verdad? Y luego se muere el esposo, pues hay una relación psicológica incestuosa, ¿verdad? Aquello de la malquerida, como le recuerdo a tantas gentes, y eso lo quiero decir en público porque no conozco a nadie ni sé quién lo está escuchando. Cuando una muchacha viene, dice, ay padre, fíjese usted que me dejó un hombre con una niña y ahora encontré un hombre muy bueno que está dispuesto a darle su nombre y a todo lo demás. Qué difícil es decirle a la muchacha, oye, considera
que lo más lógico es que esta niña lo críen sus abuelos. ¿Pero por qué, padre? Pues porque no sabemos adelante qué va a pasar. La gente de antes sabía lo que estaba diciendo. Por eso los abuelos tomaban muchísima parte en la familia. Porque todo niño que no venía por lo que sea, aunque hubiera sido, enviudó la muchacha, me la vamos a poner, no en un caso culpable de que, o por ahí, enviudó la muchacha y la dejó con una niña de 2 años, ¿verdad? Y luego busca un señor y se casa con él. La niña va a pensar que es su papá, va a tener un amor de hija. Resulta que se muere la esposa y ahora este hombre, que sabe que no es su hija, pues se quiere casar con ella. Hay algo de patológico, ¿verdad? Entonces esta es la afinidad en línea recta. No se puede, porque si no pasará lo que la famosísima película de Pedro Armendáriz, maravillosa película, no me acuerdo si era Columba Domínguez o del Río, ¿verdad? Pero alguna de las dos, Dolores del Río, creo que era con Columba Domínguez, en que él se casa con ella y claro, se termina enamorándose de la hija, ¿verdad? Como mueren ahí, él, ¿verdad? Es balaceado. ¿Por qué? Porque pues todas estas relaciones son pecaminosas, ¿verdad? Si tantos hombres, tenemos que decirlo públicamente y con pena, son capaces de abusar de sus hijas, imaginemos el padrastro, ¿verdad? El padrastro va a tender así casi instintivamente o en muchísimos casos por lo menos a inquietar a la hija, ¿verdad? Este mismo impedimento, aunque no sean casados, sino nada más por lo civil. Es que no me casé por la iglesia, sino nada más por el civil. Sí, pero tiene la misma relación. Te casaste por el civil, esta niña piensa que eres su papá. Hay una cosa viciada, se llama de pública honestidad. Cuando nada más hay concubinato, ¿verdad? Amaciato, o bien nada más por el civil. O bien alguien es adoptado, ¿verdad? Es la misma relación. Una familia adopta a un niño, o una niña, un niño, pongamos, ahora para cambiar, el niño crece, se muere el esposo, y ahora la mamá, porque es más mamá la que cría que la que engendra, ahora quiere casarse con él. Hay algo de repulsivo. Pensemos que la iglesia no pone impedimentos nada más porque sí, nada más por molestar a la gente, sino tiene una base de derecho natural, y ahorita dirían los psiquiatras, cualquier psiquiatra, cualquier psicólogo, cualquier psicoanalista, que lo que estamos diciendo es cierto, ¿verdad? Entonces, estos 3 impedimentos que se considera 3 partes: la afinidad cuando están casados por la iglesia, la pública honestidad cuando se unieron por el civil o vivieron en concubinato, y la adopción de la persona evidentemente dirime el matrimonio, ¿verdad? No puede, es el mismo impedimento, nada más que en 3 situaciones, aunque está considerado como 3 impedimentos diferentes, ¿verdad? Aquí está la pública honestidad, está la afinidad, déjenme aquí leer algo de la consanguinidad, si no se me fue algo. Bien. Vamos a ver, bien. Y luego finalmente tenemos el parentesco legal, que es el último, y que va a ser exactamente igual que la afinidad o la pública honestidad. No pueden contraer válidamente matrimonio entre ellos los que están relacionados en línea recta o en segundo grado colateral hermanos, cuando hay una adopción legal, ¿verdad? Una adopción legal, ¿verdad? Ni entre hermanos, ¿verdad? Estos adoptaron a un niño y ahora este muchachito crece y quiere casarse con la hermanita. No es hermanita, pero al fin y al cabo esa hermanita todo el tiempo fue su hermanita, ¿verdad? Pues entonces hay o al revés, algo que no funciona, algo que psicológicamente no funciona. En este caso hay que pedir la dispensa al obispo o al sacerdote, si ya viven así,
¿verdad? Ya vive con la muchacha en peligro de muerte o se unió con él, bueno, pues hay que dispensarle. Hay veces cuando ya las cosas no son antes de, sino después de, pues más fácilmente se les puede dispensar. Pero entonces no puede contraerse matrimonio cuando, en este grado, cuando hay una adopción legal. Antiguamente había otras condiciones, por ejemplo, aunque no fuera legalmente, de hecho, como tanta gente pero caería en la pública honestidad, ¿verdad? Que toma a un niño, lo lleva y luego posteriormente fallece uno de ellos y quiere casarse con ellos. Hay algo de repulsivo porque es una situación de paternidad o de maternidad real, ¿verdad? Real, aunque no sea de consanguinidad, ¿verdad? Pero nuestro pueblo decía estos dichos tan sabios: es más padre el que cría que el que engendra. Es más padre el que cría que el que engendra. Bueno, pues hay que tomar esto y ahí se acabaron los impedimentos. Son muy poquitos en realidad, ¿verdad? Ahora vamos a ver de la dispensa de los impedimentos. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. En todos los tiempos han nacido movimientos. Se integran en la vida de la Iglesia, aunque en ocasiones no faltan sufrimientos y dificultades. Conócelos e intégrate a alguno de ellos según tu corazón lo necesite. La Iglesia en Movimiento. Los lunes de 9 a 10 de la noche tienes una cita para ponerte en movimiento. En la conducción del Padre Miguel Ángel Sánchez. Producción de Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Y con tu Espíritu Santo un nuevo mundo crear, y con María el andar será hacia la eternidad. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social, difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la Iglesia. Son las 8 de la noche con 28 minutos. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada, Ley aplicada, Ley aplicada. Si la Iglesia, preguntémonos, puede impedir un matrimonio que puede contraerse legalmente. Bueno, pues solamente el obispo del lugar, el ordinario, puede prohibirlo por un tiempo, ¿verdad? Por un tiempo determinado, mientras se aclaran las cosas o se llega a una mayor madurez o se investiga mejor, ¿verdad? Pero una prohibición definitiva solo puede darlo la Santa Sede, ¿verdad? La Sede Apostólica. A veces los jueces cuando a una causa matrimonial se le pone un monitum, es decir, no contraiga matrimonio sin el permiso del ordinario, del obispo, porque hay alguna dificultad intrínseca a cuando se celebró el matrimonio anteriormente, pues si la persona hace caso omiso, pues lógicamente puede contraer matrimonio válidamente. Pero a veces el tribunal pone prohibido contraer matrimonio con otra persona, ¿verdad? Una cláusula que veta el matrimonio. Y lógicamente, en este caso, dirime el matrimonio. Es muy difícil que uno pueda poner
una cláusula vetitoria que vete el matrimonio, porque solo puede ser la Santa Sede, ni siquiera el obispo. Pero a veces el tribunal lo pone porque es un caso de derecho simplemente, prácticamente de derecho natural, de alguna manera. Yo recuerdo haber puesto una cláusula vetitoria entre un muchacho con SIDA que se había casado con una muchacha bajo el pacto de no tener relaciones con condón todo el tiempo, que además su vida fue un infierno encima de esto, y que resulta que anula su matrimonio por inconsumación, inconsumación porque esa relación no es consumada, nunca fue consumada, y segundo porque ahora ha cambiado mucho, últimamente hay bastantes cositas que pueden mejorar con esto del SIDA, ¿verdad? Como por ejemplo que la mamá puede estar contagiada y no contagiar al niño, hay muchas cosas nuevas, pero de todas maneras es un riesgo fortísimo y antiguamente no había posibilidades de nada. Digamos, antiguamente estamos hablando de hace 20 años, de hace 15 años, de hace 10 años, ¿verdad? Entonces, se le anuló el matrimonio, pero a él, que quería casarse con otra pobre muchacha, fíjense ustedes, pero yo digo, bueno, pues de verdad tiene que ser muy grande el amor para aceptar un matrimonio de esta índole, ¿verdad? Pero en fin, quería casarse a fuerza con una muchacha una vez que obtuvo la disolución del matrimonio, y nosotros pusimos la cláusula vetitoria, prohibido el matrimonio, ¿verdad? Con cualquier otra persona. Si tienes alguna queja, pues para eso tienes a Roma, para que recurras y que digas si dijimos lo justo o no lo justo. ¿Cómo vas a imponer a una persona el bien del cónyuge, el que pierda la vida, el otro? Es muy fácil, queridos hermanos, contagiarse con una frecuencia de trato de línea sexual. Es muy fácil, está como los que usan condom y piensan que no van a tener enfermedades venéreas. Primero, no es una cosa absoluta, no cabe duda que la abstinencia es la única manera de no contraer ninguna de estas enfermedades. Muchísimas veces, ¿cuántos de los que han tenido relaciones con condom han quedado enfermos, verdad? O han quedado embarazada la gente cuando se ve desde el punto de vista de no querer tener hijos, ¿verdad? Del control natal. Bien, solamente la Iglesia, la Suprema, puede imponer una cláusula vetitoria, la Rota Romana, evidentemente que es un tribunal, ¿verdad? Y la Santa Sede, una cláusula vetitoria de un matrimonio aparentemente que se puede contraer lícitamente. Y desde luego lícitamente no, pero inclusive válidamente, porque aquí va a hacer este muchacho hacer lo mismo, relaciones condomíticas con la nueva, y pues lógicamente siempre contraerá matrimonio inválido. Bien. Ahora viene la dispensa de los impedimentos. Ya vamos a ver primero el de en peligro de muerte, que ya lo hemos mencionado mucho, pero de todas maneras es fundamental que cualquier sacerdote lo tenga presente. Es lo mínimo, le decía yo a mis alumnos, que puede saber un sacerdote respecto a un matrimonio en peligro de muerte, que sepa lo que tiene que hacer en peligro de muerte. Primero está dispensado, lo habíamos dicho en la presentación, luego la dispensa de los impedimentos. Leemos. En peligro de muerte, el ordinario local, el obispo o el vicario general, puede dispensar a todos los que viven en un territorio, todos los que viven en la diócesis de Tijuana, o alguien que es su súbdito, dos que viven aquí pero que se encuentran ahorita en Hermosillo, ¿verdad? Pero que viven aquí, puede dispensar de la forma de la celebración del matrimonio y de cualquier impedimento eclesiástico, por la ley eclesiástico, público o oculto, excepto, habíamos dicho, el impedimento del presbiterado. Quitándolo del impedimento del presbiterado, entonces cualquiera, el obispo, el diácono o el presbítero que asisten en peligro de muerte pueden dispensar estos impedimentos. Primero habla del obispo local, ¿verdad? O el obispo personal de la persona, ¿verdad? Puede pensar de todos, de la forma y de todos los impedimentos que se puedan dispensar. Habíamos dicho que no se pueden dispensar
el impedimento de ligamen, el impedimento de impotencia, el impedimento de consanguinidad en línea recta. También el de edad, pues puede estar condicionado a la falta de discreción. Puede haber una cierta dispensa, pero nunca más allá de que la discreción de la persona ya no se dé cuenta de lo que está haciendo, inclusive del rapto, ¿verdad? Cuando no se cumplen las condiciones, ¿verdad? Pero en general los demás impedimentos puede dispensarlos el ordinario del lugar. Luego, dice, segundo parágrafo, en las mismas circunstancias en que el obispo no puede acudirse a él, el sacerdote delegado o el sacerdote o diácono que asiste a un matrimonio, de acuerdo al canon 1116, es decir, la iglesia en peligro de muerte le da jurisdicción, puede dispensar de todos esos impedimentos. Es decir, cuando uno va de sacerdote, lo llaman a un matrimonio. Se da uno cuenta que hay un impedimento, peligro de muerte, hay que dispensarlo. Uno mismo lo puede dispensar. Se le pone en el acta, dispensado del impedimento de consanguinidad en cuarto grado, primos hermanos. Dispensado del impedimento de disparidad de cultos, ¿verdad? Dispensado del impedimento de afinidad, no, afinidad colateral ya no. Bueno, inclusive la afinidad en línea recta sí se podría, ¿verdad? Entonces, dispensado de tal impedimento, se pone y el sacerdote puede dispensar la forma, es decir, puede dispensar la falta de testigos. Cuando uno entra a terapia intensiva, donde no te dejan entrar más que con dificultad, entonces está la esposa, el sacerdote puede tomar el consentimiento, sin testigos, pero haciendo la intención de dispensar la forma. El sacerdote puede dispensar la forma y los impedimentos, ¿verdad? Los que en alguna ocasión atendimos hospitales, pues mucho tiempo, ya lleva uno la intención de dispensar, en este caso, la forma y los impedimentos dispensables, ¿verdad? Ya lleva uno la intención para que las cosas funcionen y le dé uno facilidad a la gente. Entonces, el sacerdote, un diácono, aunque no sea sacerdote, un obispo, tienen las mismas facultades, todos. Aquí están en un lugar donde están equiparados todos los asistentes. Luego dice, en peligro de muerte, el confesor incluso puede dispensar en la confesión. Vamos a suponer que llegan para confesarse o se van a confesar se van a casar al otro día, y resulta que el sujeto dice, pues fíjese usted que mi esposa no sabe que es mi prima hermana, pero yo sí, porque me lo contó mi papá y todo esto, y pues estoy impedido, pero pues no quiero decirlo, ¿verdad? Por lo que sea. El sacerdote puede en ese acto dispensarle del impedimento, ¿verdad? Que no conoce la otra parte, o puede ser que la conocieran, que es un impedimento oculto, ¿verdad? Que nadie sabe, podría dispensar el confesor. No el asistente ni el diácono, sino el confesor, el que recibe la confesión de la persona. Como ven, las facilidades son extremas. Bien, en el caso mencionado, bien, así es que vean ustedes que en peligro de muerte hay todas las facilidades. Solamente el sacerdote, o que no sabe bien las cosas, o la persona que no quiere acudir, quedarían desvalidos en este campo. Porque el sacerdote, lamentablemente muchos sacerdotes le llaman, es que viven concubinato. Bueno, viven concubinato, pero vamos a ver si te puedes casar, ¿verdad? Esa es la actitud de verdaderamente un pastor. No nada más decir, vives en concubinato, no, entonces no voy a verte, ¿verdad? Hay que estudiar cada caso y ver si lo podemos sacar del hoyo. Ese es verdaderamente el buen pastor, que va y busca y hace todo lo posible por sacar del hoyo a las ovejas. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada.
Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonía Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonía Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. Si estás en Estados Unidos, puedes hacer tu ofrenda en Bank of America a nombre de A Few Minutes of Prayer in the Home, al número de cuenta 10555-61485. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Moriplus Cápsulas. Algunos usos medicinales de la moringa son antiinflamatorio, prevención del cáncer, de la diabetes, artritis, Alzheimer, alivio para úlceras gástricas, síntomas de herpes, prevención de colesterol alto y muchos otros beneficios más. Moriplus Cápsulas. Adquiérela en Koinonía Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus Cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonía presenta recetas para una vida mejor. Colesterol. 2 cucharadas de miel con 3 cucharaditas de canela, mezclados con 16 onzas de agua y tomadas 3 veces al día, reduce el colesterol un 10% en 2 horas. Tomado diariamente, elimina el colesterol por completo. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonía presentó recetas para una vida mejor. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. Bien, ¿qué pasa con la dispensa no en peligro de muerte? ¿Verdad? Que es una situación. Lo mismo va a ser estando todo preparado para casarse. En peligro de muerte, el ordinario local, ¿verdad?, puede en su propio territorio o bien fuera de su territorio a los que son sus súbditos, dispensarle de todos los impedimentos que no están reservados a la sede apostólica. ¿Cuáles están reservados a la sede apostólica? Pues ya lo dijimos, está reservado el orden, está reservado el voto solemne, está reservado la consanguinidad en segundo grado. Estamos no en peligro de muerte, ¿verdad?, sino en términos normales, ¿verdad? Esos hay que pedir, y los que estén reservados a la sede, el impedimento de crimen, de conyugicidio, ¿verdad?, está reservado a la sede apostólica. Bien, la dispensa de los siguientes impedimentos está reservado a la sede apostólica. Leemos verbatim. El impedimento de las órdenes sagradas o del voto perpetuo de castidad, el impedimento de crimen
y también habla de la consanguinidad colateral en segundo grado. Hay otro caso que se puede dispensar algún impedimento más, que es cuando todo está preparado para la boda. Y nosotros lo utilizamos un día, aquí sí un poco, pues no sé, a veces los juristas nos podemos hacer un poco, pues, laxos, o bien yo después digo, bueno, pues sí, como que no actúa uno totalmente rectamente, pero sí válidamente. Resulta que un diácono y de votos solemnes, estamos en la legislación anterior a 83, en 77, en que decía que todo estando preparada una boda, se podían dispensar de todos los impedimentos, como si fuera en peligro de muerte. Ahora ya no, ahora ya limita esto, ¿verdad? Limita esto a las órdenes, limita esto en peligro de muerte se puede dispensar el voto de castidad perpetuo, solemne o simple, se puede dispensar el diaconado, pero no se puede dispensar el impedimento de crimen. Bueno, en el peligro de muerte sí, pero estando todo preparado ya se restringió tantito, ya no lo permite tan fácilmente, ¿verdad? Antiguamente sí, era la misma del peligro de muerte, y ahora ha eximido desde luego al diaconado, al voto solemne de castidad, y solo prácticamente se puede dispensar, estando preparado todo, el impedimento de crimen, ¿verdad? Se puede dispensar, añadirle un poquito más, ¿verdad? Si todo está preparado para la boda. Nosotros lo usamos, lo usamos la curia porque éramos un equipo, dos, y siempre bajo la supervisión en aquel tiempo del provicario general, no era el vicario general, sino el que le sustituía al señor Valdés, Octaviano, un hombre muy bueno que siempre preguntaba, tenía la humildad de decir, ¿esto se puede o no se puede? Un diácono de votos solemnes que ya estaba todo para casarse, había preparado todo, se había salido hacía tiempo, y en fin, total, valía la pena concederle la dispensa, ¿verdad? Entonces le dijimos, mira, tú prepara todo, ya te presentas días antes, 3 días, 2 días antes, y como nosotros no éramos en ese tiempo, ahora sí hay vicarios episcopales, en ese tiempo no había vicarios episcopales, nosotros todos los días acordábamos con el vicario general o con el provicario, que era el que concedía las dispensas. Entonces, como no se había presentado el caso al vicario general, entonces le dijimos, bueno, nosotros estando todo preparado, te puede conceder la Santa Iglesia la dispensa. Y en efecto, el señor Valdés, en paz descanse, un hombre académico de la lengua, un hombre, fue deán de la catedral, todo un personaje en la Iglesia del Distrito Federal, pues entonces concedió la dispensa. Cuando los superiores se enteraron, sobre todo los de Roma, vinieron a reclamarnos, pero bueno, pues estaba en la ley, si quiere usted reclame y diga la Santa Sede, pero nosotros actuamos en estricto apego del derecho, que estando todo preparado se podía dispensar igual que en peligro de muerte. Ahora no, se ha quitado el diaconado, se han quitado los votos solemnes, de tal manera que solamente se puede el de crimen en segundo o tercer grado, de conyugicidio, es el único que se puede dispensar en estas circunstancias, todos los demás siguen recurriéndose a robo. Como se ha restringido tanto los impedimentos, pues entonces queda muy poco por dispensar, ¿verdad? Aquí dice, estoy leyendo en inglés porque no traje hoy mi libro que uso, ¿verdad? En latino, en español. Pero en inglés dice, cuando hay un impedimento se descubre, estando todo preparado para el matrimonio, y sería un daño, ya prepararon la fiesta, sobre todo la gente que tanto le da importancia a la fiesta, ¿verdad? Los gastos, y no puede ser diferido sin un daño probable, ¿verdad? Hasta obtener la dispensa. Las siguientes personas las mismas personas tienen la facultad de dispensar de todos los impedimentos, con hecha excepción del Canon 1078, 2.1, el crimen, y el ordinario, en caso de ocultos,
puede dispensar el 1079, 2 y 3, observando las condiciones prescritas por el canon. Todos los sacerdotes pueden dispensar el 1078, 2, que es, leemos, el conyugicidio, ¿verdad? Y los otros, si son ocultos, puede dispensarlos, pero el señor obispo, ¿verdad? Ha quedado una fórmula complicada, difícil y poco operativa, pero en fin. En lo mismo se puede dispensar el impedimento cuando hay que convalidar un matrimonio. Se contrajo inválidamente, ahora se trata de convalidarlo, se puede dispensar estos impedimentos, en el caso de la convalidación, ¿verdad? Si hay que recurrir a Roma, es gravoso. A veces es complicado recurrir a Roma, más todo depende de si sabe uno, pero es complicado porque siempre hay que dirigirse en carta, los medios a veces no son tan rápidos, aún la mensajería, pero en fin, ahora con la mensajería a lo mejor sería todo más posible. Pero de todas maneras, para no dejar a la gente vestida y alborotada, se puede dispensar de todos los impedimentos, estando todo preparado para la boda, aún los que conocemos, públicos, de consanguinidad, los habituales, de disparidad de culto, se pueden dispensar, pero además el conyugicidio, pero no el diaconado o el voto solemne, que quedan reservados a la sede apostólica. Solamente en los casos ocultos el señor obispo lo puede dispensar. Son casos a veces nada más sacados de la mente, pero imaginemos que alguien es diácono, se fue, nadie sabe, llegó a un pueblo o un lugar, nadie sabe que es diácono, y resulta que la víspera de la confesión, ¿verdad?, estando todo preparado, le dice al padre que es diácono y que se va a casar al otro día. El sacerdote, dice aquí el obispo, ¿verdad? El obispo puede dispensarlo, en este caso, si es en el fuero interno del diaconado. Pero son casos dificilísimos de que puedan darse. Hay que estudiarlos con toda precisión en el código para poder llegar a una solución correcta, ¿verdad? Ver todas las palabras y toda la interpretación que hay. Bien, hemos terminado lo de los impedimentos y ahora vamos a otra parte. Si hay alguna duda, yo les vuelvo a recordar que me pregunten. 621-8355, Padre Raúl Soto, a ver cómo los podemos ayudar en tantos y tantos casos posibles, pero reales. Son como las enfermedades, ¿verdad? Uno no piensa que esas enfermedades se dan hasta que no las ve uno y sabe uno que una persona las padece. Son tan raras, tan difíciles, pero existen. Todo lo que existe en los libros, ¿verdad? Existen, se ha dado. Bien, ahora la parte siguiente será la de el consentimiento matrimonial. ¿Cómo debe ser el consentimiento? ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Y aquí será muy específico pensar en la nulidad de matrimonio. ¿Por qué? Porque la nulidad del matrimonio se da por causas intrínsecas. Extrínsecas son los impedimentos y la forma canónica. Pero intrínsecas son la incapacidad. Les decía la vez pasada, el hombre tiene alma y cuerpo. Bueno, pues los impedimentos solo pueden venir por el cuerpo, incapacidades, por el alma, entendimiento y voluntad. Problemas de entendimiento y de voluntad, o bien incapacidades físicas o psíquicas. Esa es la única manera que puede entrar un impedimento. No es como en el derecho civil, que están taxativamente fijados, sino todo aquello que altere el entendimiento, que altere la voluntad, o bien que impida contraer el matrimonio, ¿verdad?, físicamente o psíquicamente, anulará el matrimonio. De tal manera que en la iglesia es muy sencillo y muy difícil a veces aplicar la ley, porque solo puede tener, por motivos intrínsecos, el matrimonio ser nulo por 3 capítulos. Incapacidades. Se llama vicios, pero es en otro sentido. Sigue llamándose vicios del consentimiento, vicios del conocimiento. Diríamos, defectos del conocimiento, defectos del consentimiento y incapacidades. Un miembro activo de la Iglesia
es aquel que toma la responsabilidad, los dones de la enseñanza y adoración al servicio de la iglesia, que es familia de Dios. Gracias por haber compartido con nosotros en tu programa Ley Aplicada. Hasta la próxima emisión.